Muy bien, el día de hoy me ha tocado un tema en relación a lo que significa esta experiencia, quizás que la pandemia presionó y obligó, pero que ya obviamente andábamos resolviendo algunas instituciones en la región y sin duda en el mundo hace muchos años. ¿Cómo la competencia docente puede integrar estas innovaciones pedagógicas que se han venido planteando en los últimos años, pero en el contexto de la cultura digital? Repito, hay obviamente un contexto de antecedentes, de estado del arte respecto a estas reflexiones y a estas corrientes, pero el contexto de la pandemia presionó para acelerar todas estas actividades. El contexto que les voy a plantear se da en la propuesta de diseño. Esto fue producto de mi interés personal a raíz, obviamente, de la pandemia y a raíz de participar en el programa de red de especialistas de UNESCO. Mi institución, y lo debo decir, pudo reaccionar muy bien frente a estas necesidades porque nosotros ya nos veníamos capacitando, en este caso lo hicimos con la Fundación Telefónica en el Perú, y exactamente un año anterior, durante todo un año, trabajamos un conjunto de 4 módulos para entender que lo que me parece para mí la situación más compleja de esta idea de la innovación pedagógica en la cultura digital, que es cómo integrar la propuesta pedagógica tomando como medio toda la enorme cantidad de herramientas que hoy nos propone las tecnologías de información y comunicación. Creo que ese ha sido y es todavía un gran reto en el cuerpo docente, aunque probablemente, al igual que ustedes, en nuestros países estemos regresando a la presencialidad o a la modalidad híbrida, siempre ha estado esta dificultad de que finalmente el docente, que ahora puede optimizar mucho lo que es su actividad, lo que es la estrategia en aula, en relación a mantener como misión y como objetivo una propuesta pedagógica central, por supuesto, de acuerdo a la propuesta educativa de cada una de sus instituciones. Entonces, es en el marco de el diseño que voy a plantear una planificación y una estrategia que ojalá pueda ser útil para ustedes y les permita una reflexión sobre este punto. Muy bien, en primer lugar quisiera establecer nuestro marco de trabajo en relación a los antecedentes que hemos tomado en el marco teórico. El primer elemento que me gustaría citar en relación a este marco teórico es el de la cultura digital. Es decir, hay que comprender, y por eso la denominación de cultura digital, acá cito a Castells en 2002, porque a diferencia de nuestra experiencia de la introducción de la tecnología en el aula, a diferencia de los países sobre todo desarrollados, los países anglosajones, donde ellos simultáneamente incorporaron la tecnología con la ciudadanía, en nuestro caso, obviamente, esto ha sido una situación posterior. Sin embargo, lo importante, y como lo dijo uno de los colegas que me antecedió, no solamente es el hecho del sujeto, el individuo, el estudiante, que hace uso de tecnologías en el aula, sino que hoy es un ciudadano digital, ¿verdad? En algunas de nuestras ciudades podemos decir que son Smart City, algunas todavía no lo alcanzan, pero evidentemente ya son estudiantes que no se compartimentan su aspecto de vínculo digital con su educación digital. Y es un hecho que es una realidad, y por eso le queremos llamar una cultura digital. En segundo lugar, y bueno, lo he separado por razones didácticas nada más, está el concepto de la innovación pedagógica. Es decir, cuando hablamos de innovación, en el punto de vista teórica, digamos, es una producción que ya alcanza usuarios y que obviamente tiene una aplicación determinada. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta en este proceso de innovación pedagógica es cuál va a ser su construcción y cuál va a ser su impacto. Es decir, tenemos que validar realmente, a partir de este proceso del cual el docente se ha apropiado, si es que ha logrado producir una situación nueva. Acá una recomendación que les puedo plantear, que quizás sus instituciones ya estén desarrollando, está referida a visualizar, digamos, generar el más amplio reflexión de aquellos profesores que en sus universidades, instituciones, están generando situaciones de innovación, para luego convertirlas en sistemas que puedan ser apropiados por todo el cuerpo docente. Por otro lado está el aprendizaje y la enseñanza en la cultura digital. Es decir, nosotros tenemos claro, y bueno, acá pueden citar diversas teorías sobre los procesos cognitivos de nivel superior o procesos cognitivos de nivel
superior, que nosotros declaramos luego como logros de aprendizaje a nivel de sesión de clase, a nivel de curso, o los escalamos hasta las competencias del perfil de egreso. Sin embargo, todo este marco de trabajo que ya conocemos, ahora incorpora elementos de esta cultura digital que va mucho más allá de la infraestructura que tenga la institución y que supone como reto principal, repito, que el docente tenga un dominio sobre estas herramientas digitales, pero las utilice para mantener su propuesta pedagógica. No olviden, colegas, que lo que para mí yo llamo siempre el momento de la verdad, lo que hace la gran diferencia entre un docente u otro es la capacidad que tiene para crear una actividad, ¿correcto? Porque esta actividad define una estrategia. Esta estrategia es la que va a generar o no los estudiantes si se incorporan o no a un proceso cognitivo que intencionalmente el docente en una sesión o en un módulo va a tener que trabajar. En cuarto lugar está el concepto del conectivismo. Cito este autor, Siemens, el 2014, nos propone, acá hay una discusión, no exactamente, yo me atrevería a decir una nueva teoría pedagógica, pero sí una reflexión muy importante, que también algunos colegas han mencionado de alguna manera. Es decir, todavía sostenemos propuestas pedagógicas en nuestras instituciones basadas en teorías de aprendizaje y en teorías pedagógicas del siglo pasado, lo cual obviamente no les quita ninguna situación de significancia o impacto, pero donde claramente fueron pensadas y desarrolladas, y acá podemos citar no solamente a unas recientes, podemos irnos hasta Vygotsky o Piaget, fueron pensadas en un contexto totalmente distinto en el cual hoy viven nuestros estudiantes, nuestros docentes y se desenvuelven en nuestras instituciones. Yo los animo a una lectura sobre el conectivismo, donde cuya quizás mayor situación de reflexión sea citar que hoy el conocimiento, a través de la enorme red que significa todos los sistemas de aprendizaje en el Internet, se apoderan también de la capacidad de producir conocimiento, de trasladar información, y ya no es el individuo como ser humano el que lo logra, ¿no? Es decir, una de las colegas también que me antecedió hablaba de inteligencia artificial, hablaba de machine learning, es decir, ya podemos estar hablando entonces de una condición pedagógica que no solamente puede ser trabajada a partir de la docencia en forma presencial o de los individuos en general. Otro tema importante a considerar dentro del marco teórico es el contenido educativo digital. Acá ya hablamos de que el docente tiene las capacidades de utilizar estas herramientas para crear contenidos específicos, ¿no? Podemos hablar desde blogs, podcasts, tutoriales, etcétera, que pueden y deben ayudar a su labor docente y que los alumnos aprecian mucho porque son ciudadanos digitales donde su comunicación, entretenimiento y hasta aprendizaje permanente se cita en estas condiciones. Y el otro elemento a considerar en este marco teórico de esta propuesta está en las nuevas formas de evaluación. Quizás este sea el eslabón que ha quedado siempre pendiente, inclusive en nuestra educación presencial, ¿no? Es decir, desarrollamos todo el ciclo y siempre quedó ahí una situación, digamos, de no solamente de verificación del nivel de logro alcanzado por el estudiante, sino del proceso que construye eso, ¿no? Por eso hablamos de una evaluación formativa, de una evaluación sumativa, pero en el contexto digital entramos un aprendizaje nuevo. Entiendo que, al igual que yo, todos ustedes han tenido que experimentar nuevos mecanismos, nuevos sistemas o nuevos productos, técnicas e instrumentos para medir y evaluar aprendizajes en el ambiente virtual. Cito todo esto, obviamente, porque independientemente, como digo, me imagino, igual que en mi país, estamos retornando a la presencialidad o la educación híbrida, creo que, de mi punto de vista, sería un error desdeñar este aprendizaje en los últimos años y regresar nuevamente a una especie de zona de confort que todos estos mecanismos, técnicas, instrumentos que nos ha dado el entorno digital pudieran perderse nuevamente. Yo creo que hay que verle la otra perspectiva y apropiarse correctamente de ellos. Muy bien, entonces, desde este punto de vista de marco teórico, donde revisamos cultura digital, innovación pedagógica, aprendizaje y enseñanza en cultura digital, conectivismo, contenido educativo digital y nuevas formas de evaluación, podemos comenzar a plantear el diseño de la propuesta. Muy bien, utilizamos una herramienta
para declarar nuestro problema principal, ¿no? Que es el objetivo del diseño que se planteó en este trabajo con UNESCO, y obviamente tiene que ver con cómo los docentes universitarios pueden alcanzar sus competencias para innovar pedagógicamente, pero en un contexto de transformación digital, en este caso en educación superior universitaria. Tenemos niveles de causalidad, ¿no?, que hemos identificado. El primero es que, como seguramente esto ha ocurrido en políticas públicas en gran parte de los países, hay una idea de priorizar la capacitación en el uso de los medios, todo el enorme portafolio de medios digitales, y no tanto en la incorporación de los contenidos curriculares a las plataformas digitales. Recuerden que el currículo, el diseño curricular en el sentido más amplio, constituye la esencia, ¿no?, el meollo de lo que significa lograr objetivos educativos en una institución. El segundo nivel de causalidad está pensando en que las acciones presupuestales, tanto públicas o privadas, siempre han dado una orientación especial al medio y no tanto a la capacitación docente, es decir, infraestructura, hardware, software, conectividad, y como si fuera un hecho compartimentado, recién pasamos al concepto de la capacitación docente. Un tercer nivel de causalidad está referido al marco regulatorio. Esto, y fue motivo de mi interés en el estudio con UNESCO, es sustancial, salvo excepciones, podría citar Uruguay, Costa Rica, Argentina, no existe ni siquiera un marco regulatorio específico en educación superior universitaria que permita establecer ciertas pautas o lineamientos de el contexto de la transformación digital en nuestras educaciones. En el nivel 2, como consecuencia de lo anterior, hay una capacitación muy orientada al uso del medio como reemplazo a los procesos pedagógicos, y este creo que es para mí el principal error en el cual estuvimos un poco al inicio confundidos respecto a suplantar las enormes ventajas del medio con lo que era mantener el proceso pedagógico que se identifica en cada logro de aprendizaje. Otro nivel de causalidad, hay una desarticulación de los contenidos digitales con la propuesta curricular. Y tercero, una inexistencia de políticas, planes y programas o proyectos asociados a esto. ¿Qué efectos produce esta situación problemática? Hay una clara dificultad para producir contenidos digitales, obviamente que estos han ido progresando y mejorando, pero existen. Hay un uso inapropiado de actividades de aprendizaje en medios digitales. En tercer lugar, hay objetos, los objetos de los contenidos curriculares no todavía alcanzan niveles satisfactorios. Y por último, el desempeño en el progreso del uso de los medios digitales todavía no alcanza masivamente competencias, digamos, que sean muy satisfactorias. Entonces, la problemática fue planteada, se identificaron niveles de causalidad y se identificaron algunos efectos. Dentro de este modelo que se propuso en el trabajo de políticas digitales en UNESCO, obviamente hemos seguido una metodología que se nos ha propuesto, y luego de ver lo que son la problemática principal, pasamos a definir algunos actores. Y acá voy a considerar, por supuesto, actores públicos y privados, entendiendo que esto va a significar institucionalmente algunos cambios. Sin duda, el actor central de esta propuesta va a ser el cuerpo docente. Acá un primer comentario, y que bueno, le quería hacer la pregunta al colega que me antecedió en su excelente exposición. Siempre hemos tenido, por lo menos en la educación pública y privada, esta diferencia entre el profesor tiempo completo y el profesor tiempo parcial. Es verdad que la educación pública, perdón, ya tenemos un cuerpo docente de tiempo completo bastante amplio, y más bien en la educación privada ha sido una tendencia que el cuerpo mayoritario sea docentes a tiempo parcial. Y bueno, esto significa que hay docentes que simplemente rotan de manera horaria y otros profesores a tiempo completo que tienen una dedicación exclusiva con la institución. Este es un tema a considerar importante. Por regulación, probablemente también en sus países, hemos por lo menos establecido un estándar. En el caso nuestro, el 25% de la plana docente por lo menos debe ser a tiempo completo, que es una cifra bastante baja si consideramos modelos educativos del primer mundo, donde esto más bien es al revés, y el 75% por lo menos es plana docente a tiempo completo.
Pero sin duda, esta es una situación a observar cuando hablamos de esta experiencia del diseño para capacitar a los docentes en innovación pedagógica en el contexto de cultura digital. Un beneficiario que tenemos que considerar en este diseño, sin duda, son los alumnos, que ya traen al aula una serie de aprendizajes digitales que no necesariamente, diría yo, y esta es una investigación pendiente, tienen que ver que estén totalmente alineados con nuestra idea de que sean realmente nativos digitales. Si bien son muy hábiles en el uso de la tecnología como tal, yo creo que habría que investigar qué tanto utilizan esta habilidad tecnológica para su aprendizaje permanente, ¿no? Ese es un tema que también habría que revisar. Está la familia del cuerpo docente. ¿Y por qué los consideramos? Porque esto sin duda va a requerir un mayor tiempo del docente, porque va a desarrollar, obviamente, contenidos, para tener que reflexionar sobre sistemas de evaluación, y el aprendizaje permanente, ¿no?, que es natural en la docencia universitaria, se hace, obviamente, mucho más exigente. Están también los organismos regulatorios. En mi país ese organismo regulatorio es SUNEDU, y obviamente es importante porque abarca las pautas de ciertas condiciones del contexto de la educación digital. Está el ente regulador mayor, en nuestro caso el Ministerio de Educación. Cito también al Ministerio de Economía desde el punto de vista de este proyecto institucional, porque son obviamente quienes van a asignar presupuestos en las instituciones del Estado. Cito también obviamente al término legislativo de cada país. Lamentablemente en mi país hace muy poco ha salido una modificatoria de ley que está generando o va a generar un impacto muy negativo en lo que significaba el progreso en nuestra calidad académica como sistema. Cito también a los gobiernos regionales. Esto es característica de cada país, pero en nuestro caso tenemos una organización de regiones que también tiene un impacto en la educación de cada una de estas zonas. Y del punto de vista de la ventaja de las instituciones públicas, cito organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, porque sin duda son organismos que siguen financiando proyectos que tengan que ver con modificaciones importantes en los sistemas de educación, en este caso de educación superior. La metodología, entonces, de esta propuesta que tiene carácter institucional, que puede alcanzar todo un sistema universitario, está obviamente relacionada a definir primero una situación problemática, un marco teórico, y ahora qué actores van a participar para que sea posible plantear una respuesta a esta situación problemática. Nuestra imagen objetivo, entonces, sin duda es, como dije al inicio, en una condición de diseño, lograr que los docentes puedan alcanzar competencias, y recuerden que cuando hablamos de competencias, y ya esta es una situación de dominio en general del cuerpo docente, hablamos de que hay saberes, hay destrezas, habilidades, y hay actitudes, lo cual es muy importante en este caso, que sometidas a un determinado contexto, recién constituyen un dominio, o en este caso, una competencia. Por lo tanto, suponer que la capacitación en el uso de las herramientas, que la capacitación en el aspecto pedagógico, la capacitación en la integración de ambos aspectos, no va a cerrar todo el proceso, sino que necesitamos someter al docente a situaciones contextuales simuladas o prácticas que determinen que realmente ha alcanzado una competencia. En mi universidad, por ejemplo, bueno, eso es verdad, a raíz de la pandemia hemos incorporado una competencia específica digital para el perfil docente nuestro. Desde hace 2 años, todo profesor que es reclutado incorpora una evaluación de lo que significa competencias digitales, y no lo hacemos a través de un test o a través de una entrevista. El profesor se le asigna una media hora, se le determina un tema disciplinario por el cual ha sido convocado para el cuerpo docente, y él tendrá, a través de un mecanismo, que puede ser una plataforma obviamente, presentar una clase y mostrar no solamente que puede usar herramientas, sino nos tiene que mostrar un propósito de sesión de clase, nos tiene que proponer y explicar su objetivo, qué capacidad va a alcanzar el alumno en esa sesión, o por lo menos la va a comenzar a construir, ¿correcto? Cómo desarrolla una actividad específica, cómo la crea, que para mí siempre es el centro del éxito de un buen docente, y finalmente cómo cierra con evidencias de que aquel logro de aprendizaje de la sesión se ha iniciado, se ha culminado o pasa obviamente a una evaluación. Entonces esta competencia se tiene que validar en un contexto determinado,
Y obviamente la intención, en este caso, del proyecto del diseño, es que se permita, la clave es que le permite integrar las herramientas de TIC con el currículo establecido, obviamente por sustitución a partir de una propuesta formativa, a partir de sus propios modelos educativos. Y lo central, insisto, lo central del éxito, en mi opinión, está en la creación de la actividad. La actividad que el docente crea en el aula es la condición que permite establecer todo el proceso cognitivo, obviamente intencionalmente dirigido por el docente, para que alcance un nivel de logro de aprendizaje. Es en la actividad, en la creación de la actividad, donde se centra el éxito o no de que el docente lo pueda lograr bajo estas nuevas condiciones en el aula de clase. Posteriormente, desarrollamos 8 proyectos a partir de esta idea del modelo de formación para los docentes en lo que es innovación pedagógica en la cultura digital, y obviamente, como toda condición de capacitación de un proceso de este tipo, tiene que comenzar con un diagnóstico de las competencias digitales docentes. Acá hay que someter, bajo técnicas y herramientas que la institución va a diseñar, cuál es el real estado de las competencias digitales docentes que tanto encuentran en el cuerpo docente a tiempo completo como el cuerpo docente a tiempo parcial. Esto conlleva además una acción inmediata, que es la elaboración de un informe diagnóstico, y sugerimos que este sea inmediatamente socializado a la plana docente, porque, claro, esta es una elaboración que es responsabilidad de la institución, que asigna seguramente desde el área curricular, pero necesita tomar en cuenta una amplia participación del cuerpo docente respecto a este primer paso. Un segundo elemento, luego de las competencias digitales, es un diagnóstico de las dimensiones de infraestructura tecnológica que la institución tiene. Repito, no estoy proponiendo que este sea el foco ni el interés principal, pero sabemos también que sin la infraestructura tecnológica esto no va a ser posible. Se elabora un informe y esto pasa a ser trabajado por el área de tecnología de su institución para que tome aquellas acciones correctivas que sean necesarias. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de hardware, hablamos de software y hablamos de conectividad. Es común y seguramente es frecuente en las instituciones de nuestros países que la capacidad de ancho de banda, plan de datos con que podamos contar es muy baja, ¿no? Recuerden que el aprendizaje en los alumnos tiene un alto contenido en audio y video, y obviamente estos son los que mayor cantidad de datos nos van a solicitar cuando pasamos a una estrategia de contenidos digitales. En tercer lugar, diseño de programa de capacitación docente en el módulo pedagógico, que conocemos, un informe del módulo e inmediatamente una socialización también con el cuerpo docente. Un cuarto módulo está relacionado ya a lo que es un diseño del programa de capacitación docente del módulo de tecnología e información, que también sometemos al cuerpo docente para su propuestas de mejoras, si fuera esto el caso. Un quinto módulo es el módulo integrador, es decir, acá ya tenemos que desarrollar contenidos, medios y metodologías donde validemos que el docente que se ha apropiado de los medios digitales. Perdón, profesor, le quedan 3 minutos para culminar su intervención, por favor. Gracias. Okay. Se ha apropiado de los modelos tecnológicos, pueda ya producir productos que demuestren esta integración. Luego, en un mecanismo de módulos de innovación, lo que proponemos es desarrollar, por ejemplo, temas concursables o temas de proyectos donde algunos docentes que ya han podido escalar a temas de innovación puedan presentar sus propuestas para luego ser compartidas con el cuerpo docente. Finalmente, hay que, obviamente, programar y ejecutar este plan que está organizado en los módulos, tener un control de ejecución y desarrollar las sesiones del programa. Y finalmente, como todo proyecto, hay que evaluarlo, generar reportes y compartirlo con el cuerpo docente. La estrategia, entonces, la podemos resumir en una etapa de diseño, en la cual vamos a desarrollar los módulos que estamos mencionando anteriormente, una etapa de implementación y evaluación, que obviamente puede producirse de una manera muy disruptiva o muy interactiva, dependiendo de cómo el cuerpo docente vaya evolucionando. Una etapa de innovación pedagógica, que hay que rescatar que seguramente algún cuerpo docente va a generar productos que ya pueden alcanzar estas condiciones.
Importante, una red de trabajo colaborativo. Esto no se puede realizar de manera aislada. Yo convoco a las instituciones a las cuales ustedes pertenecen para que se animen a crear los trabajos en red, salir del espacio de la universidad y comenzar a construir alianzas como esta que propone Penser, por ejemplo, para desarrollar situaciones colaborativas que son, para mí, siempre la garantía del éxito en los proyectos. Y, por supuesto, en paralelo, hay que asegurar que mantener que la inversión en infraestructura, equipamiento, recursos TIC sea sostenible. Finalmente, hay una estrategia de comunicación. Esto no se puede hacer en silencio, ¿correcto? Hay que publicar, hay que difundir escenarios de comunicación que incluye al cuerpo docente, sin duda, a los estudiantes, a los padres de familia, a los egresados, a los organismos multilaterales y regulatorios, en el caso de la educación pública, a los directivos de la institución y a los gestores. Y para ser coherentes con este contexto de la cultura digital, los canales preferentes, bueno, deben ser las redes sociales, ¿no? El Facebook, el Instagram, o el intranet de la institución, las páginas web, revistas digitales, correos electrónicos, boletines digitales, pero principalmente, diría yo, sobre todo, las redes sociales. Y nuestro ciclo de vida del programa, entonces, está organizado a través de una evaluación diagnóstica que hemos citado, tanto en la parte tecnológica como en la parte pedagógica. Desarrollamos el diseño en los 8 módulos planteados, desarrollamos una implementación en cada una de las etapas, desarrollamos una evaluación de los mismos, y como todo ciclo de mejora, incorporamos estas finalmente para sistemáticamente generar un tema de contenidos, un tema de desarrollo que haga que nuestro cuerpo docente pueda ir mejorando estas capacidades.